Nuevamente acá vamos a estar hablando sobre uno de los términos más interesantes, que es el reino de Dios. Hoy culminamos el estudio general del reino de Dios. Hoy terminamos la larga historia y travesía del evangelio del reino de Dios, desde los profetas que profetizaban acerca de Jesús, el Hijo de Dios, hasta el Apocalipsis, cuando se hace la consumación de todas las cosas. Cuando Dios pone en su lugar todos los reinos y donde Jesús se establece como el Rey de Reyes y Señor de Señores, ya una vez apaciguado todo este mover que el adversario ha colocado a través de los siglos, y ahora ha venido a ser para el Señor, el Dios Todopoderoso. Así que vamos a estar hablando precisamente sobre este tema en particular, sobre el reino de Dios. Y el tema se llama el reino de Dios y el Apocalipsis. Así que vamos a centrarnos en esa área. Te quiero decir que en el libro del Apocalipsis vamos a ver eso y mucho más. Vamos a ver ese asunto y vamos a ver asuntos relativos al trono, al reinado de Dios. Cuando el Señor Jesús tuvo su tentación o la tentación en el desierto, podemos decir que el adversario le ofreció los reinos de la tierra. Pero la Biblia nos dice, en el libro del Apocalipsis, que los reinos se le fueron concedidos al Señor, no al inicio de su ministerio, sino hasta el final de todo, sino hasta el final de los tiempos. Así que tenemos que ir hacia el futuro, tenemos que remontarnos hacia ese futuro esperanzador que nos habla el Apocalipsis, ¿no? Apocalipsis 11, versículo 15 dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará por los siglos de los siglos. Interesante, porque hasta en el capítulo 11, versículo 15 del Apocalipsis, nos habla diciendo: los reinados vienen a ser ya de nuestro Señor Jesús. Satanás se lo quería dar antes. Dice la escritura de Mateo 4, versículo 8, y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y Jesús le dijo que no, simplemente ni le contestó. Simplemente le dijo: apártate de mí, Satanás. Apártate. Interesante esa perspectiva que nos da la palabra de nuestro Señor. Pero cuando llegamos al libro del Apocalipsis, vemos cuando menos tres aspectos de los reinos, o tres aspectos de los hombres que se levantan contra Dios, Satanás que se levanta contra Dios, y lo que es en sí Jesús, Dios el eterno Salvador. Hablando de los reinos que hay en el mundo, vamos a ver cuando menos tres tipos: el reino de Dios, el reino de los hombres y el reino de la bestia. Esos tres aspectos. Del reino de Dios podemos decir lo que dice el Salmo 145, versículo 6, el Salmo 145, versículo 13. Cualquiera de los dos nos habla del trono eterno, del reino eterno. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Eterno. Eterno es el reino de Dios. No tiene principio, no tiene final. Él engloba toda territorialidad, todo lo que es visible e invisible. El Señor es el Rey, soberano de los mundos. Tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Ese es el reino de Dios. El reino de los hombres tiene límites. En el mundo hay muchos reyes, hay muchos reinos. La tierra ha sido dividida en diversos reinos. Dice 2 Reyes 19, versículo 15, y oró Ezequías delante de Jehová diciendo: Jehová Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. En la tierra hay reinos. Hay poderes, hay autoridades, hay regímenes que están gobernando en el tiempo, en la actualidad. Pero Dios es sobre todos ellos. Ahora, nos habla la Biblia sobre la bestia, ¿no? El planteamiento de la bestia.
¿Quién es la bestia? La bestia es el anticristo. La bestia es aquel que encarna es el antihijo, el que va en contra de los preceptos y mandamientos de Dios, que asume como padre a Satanás, por lo cual Satanás le da su trono, su reino, su fuerza, su autoridad, y quiere gobernar en el nombre de su padre, que es Satanás. Apocalipsis 17, versículo 12, y Apocalipsis 13, 2 nos habla así. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino. No han recibido todavía. Pero fíjense que ya estamos cerca. Estamos en los tiempos finales. Y se está esbozando, según las Naciones Unidas, un reinicio. Una nueva reelaboración. En donde ni siquiera Estados Unidos y China van a ser los protagonistas. De hecho, el presidente Macron de Francia dice que hay que reestructurar el mundo, pero no tomando en cuenta a China ni a Estados Unidos. Así que, al parecer, ahí se está viendo una situación donde el mundo se va a dividir, cuando menos en 10 regiones importantes. El mundo se va a dividir en 10 regiones. Como diría el libro del Apocalipsis, el libro de Daniel, cuando ve la estatua de oro de Nabucodonosor que soñó, dice que al final habrán 10 reyes. En los días de esos reyes es que vendrá la gran piedra que viene del cielo y el reino de Dios se extenderá. Bueno, y dice, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Apocalipsis 13, versículo 2 dice, el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Cuando estamos hablando pues del reino de las tinieblas, el reino del adversario, estamos hablando de que Satanás le da el trono a su hijo, a su vástago, que es el adversario de la humanidad, el que va a corromper todo. Pero centrémonos en el reino de Dios. Como en el Apocalipsis nos habla del reino de Dios. Llegamos a Apocalipsis 1, versículo 19, donde nos habla del reino que está dándose ahora. No en el término del dominianismo, ni en el término católico, porque el término católico también implica, por ejemplo, que el Papa es un rey y que tiene la triple corona. Tiene 3 coronas, por lo cual es rey en los cielos, rey en la tierra, rey en lo invisible. Él es el rey sobre esta humanidad. Pero no estamos hablando de ese término de reinado que es apóstata, que es contrario a las Escrituras. Estamos hablando del verdadero reino de Dios que está establecido en el corazón de los creyentes. Dice, yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe de vuestra tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Mira, aquí nos habla que Juan el apóstol, profeta también, nos habla diciendo de que él estaba cautivo, estaba en cautividad, estaba en prisión a consecuencia del testimonio, pero sobre todo del reino, a consecuencia de Jesucristo. Este tema que ya lo hemos explorado en los estudios pasados, ¿no? Que cerca de quien cree en Jesús, que ama a Jesús, que busca a Jesús, que está lleno de su espíritu, que busca el ser agradable a Dios, está en el reino de Dios. Y el poder de Dios se manifiesta en él. Y los dones del reino venidero están operando ahora en él. Pero eso no le exime de tribulación, no le exime de problemas ante el mundo, porque ellos no son del mundo. Y el mundo odia a los que creen en Jesucristo. Por otro lado, encontramos el reino de Dios, como dice Apocalipsis 12:10. Y entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Ahora vemos que en la tierra se va a manifestar el reino de Dios que ya está establecido en los cielos, pero que ahora ya no va a estar el acusador. El diablo va a ser destruido, va a ser destituido de un lugar especial en los cielos que estaba. Ya hemos hablado anteriormente cómo el adversario tiene un lugar en el cielo, pero no en el cielo para gozar, sino un lugar en el cielo para acusar. Él es el acusador. En el tribunal de Dios está precisamente nuestro defensor, que es Jesucristo, pero también tenemos nuestro acusador,
el que está acusando a sus hermanos, a nosotros, día y noche. En el momento en el que él quede destituido de ese lugar, entonces la manifestación gloriosa de Dios se manifestará totalmente. Ya Satanás no tiene lugar en el cielo. Ahora llega a ser ¿cómo decirlo de una u otra manera? Ha sido sacado totalmente del cielo, erradicado, y su habitación ahora viene a ser la tierra. Una tierra donde empiezan a odiar a Dios, donde ya ha hecho un nido de ideas, de conceptos, de parámetros que no corresponden al precepto divino. Pero cuando hablamos del reino de los hombres, debemos entender esto, que los reinos del mundo, como dice Apocalipsis 11, versículo 15, los reinos del mundo, hay reinos en el mundo, claro que sí. Cada uno tiene su propia ley, su legislación. Unos son socialistas, otros son capitalistas, otros no, ni son socialistas, ni son capitalistas, son de cualquier otra índole, ¿no? De la misma manera, Apocalipsis 17, versículo 12 y 17 nos hablan diciendo de que los reyes de la tierra, aunque no lo sepan, los gobernantes del mundo, aunque no lo sepan, pero Dios ha dispuesto en el corazón de cada uno de ellos hacer lo que Dios quiere que se haga. Es decir, por eso es necesario que nosotros oremos por nuestros gobernantes. Por eso es necesario que nosotros oremos por ellos, aunque no te caigan bien, ¿sí? Tú como ciudadano de este país, tú tienes que orar por nuestro presidente. Si el presidente es santero, es brujo, es hechicero, él sea lo que sea, tú debes orar por él. ¿Para qué? Para que su corazón sea movido por la mano poderosa de Dios. Yo siempre he orado a Dios por este presidente en la medida de que, rogándole a Dios, oh Dios, permite que tu mano llegue al corazón de este varón y que su corazón sea tocado para que hable y diga lo que tú quieres que haga. Esa es mi oración. Que el reino de Dios, que aunque no es visible por los gobiernos humanos, por el mundo, pero que Dios toque el corazón, porque Dios los toca. Su palabra está escrita. Él puede endurecer o puede ablandar el corazón, como lo hizo con Faraón, que se levantó contra Dios mismo, pero Dios era el que estaba tocando el corazón de Faraón. Y cuando vamos al reino de la bestia, cuando se toca la séptima trompeta y el quinto ángel derrama su copa sobre el trono de la bestia. Fíjate qué interesante. Hay un trono ya establecido, cuando menos en el futuro, para este personaje. Pero Dios va a derramar una copa especial. Toditita la va a beber. El trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas. Ahora, cuando el mundo se va a llenar de tinieblas, porque resulta ser que el mundo va a ser posesión de demonios en su debido tiempo. Y los reinos de este mundo le van a entregar su dominio a la bestia. Entonces toda la humanidad lo va a beber toditita y se va a oscurecer para que entiendan cómo es la situación. Y añade, y su reino se cubrió de tinieblas y se mordían de dolor sus lenguas. Imagínate qué angustia, qué tribulación tendrán aquellas personas sangrando de dolor por la angustia y por la desesperación. Pero vayamos a otro aspecto interesante que es el reinado de Dios, del trono de Dios, los tronos. Cuando hablamos de tronos, que ese es otro parámetro que debemos entender en el libro de Apocalipsis, los tronos. También están los tronos que se le dan a los reyes, los tronos que tiene Satanás, porque lo tiene, pero también los tronos que Dios le ha dado a quienes han de juzgar. Estamos hablando de los 24 ancianos y el trono mismo de Dios. En cuanto a este sinónimo, vamos a entender cómo en el Apocalipsis capítulo 2, en el versículo, ¿cuál? 2, versículo 13, encontramos cómo el Señor
Dios le habla a la iglesia de Laodicea y le dice esas palabras, ¿no? Yo conozco tus obras y donde moras y donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipa, mi testigo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Qué interesante. El apóstol Pablo le habla a la iglesia de Pérgamo y le dice, ahí es donde mora Satanás, ahí es donde tiene su trono. Si vemos un panorama general de lo que es Pérgamo, la palabra Pérgamo significa unión matrimonial. Parece ser que esta unión matrimonial del creyente con el mundo se había dado ahí en Pérgamo. Y es lo que se está dando en la actualidad en este tiempo, donde la iglesia parece ser que se está confundiendo y piensa que ser iglesia es ser socialista o capitalista. Piensa que ser iglesia es amar los derechos humanos. Pero la Biblia nos dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Primero se coloca a Dios. Y después, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. A la iglesia se le ha olvidado que debemos primero buscar el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Y se está olvidando la iglesia porque quiere buscar la añadidura y no está buscando el reino de Dios. Por eso tan importante el tema que estamos tocando. La iglesia debe buscar el reino de Dios, su trono, su gloria, su majestad. Lo principal es lo primero. ¿Y qué es lo primero? Dios es lo primero. Por eso en los mandamientos se nos plantean los primeros 3 mandamientos. Él es el único adorado, el único adorable. Él es el objeto de nuestra alabanza, no nuestro objeto de estudio. No es nuestro objeto de estudio. Hacemos teología para estudiar a Dios, pero a Dios no se le estudia, a Dios se le adora, a Dios se le exalta, a Dios se le glorifica, porque Él es y seguirá siendo por siempre el único Dios, no hay más. Tremendo, pero eso es parte. Ahora, lo que pasaba en Pérgamo es que ahí había el santuario del emperador romano, donde se le obligaba a los hombres, a las personas, a dar incienso a César, en donde le dedicaban que él era Curios Ansoter, era Señor y Salvador. Cosa que el cristiano sabe que Jesús es su Señor, su Curios, y Jesús es su Soter, su Salvador. Y no tenemos otra salvación, y no tenemos otro Señor. No es César nuestro Señor, sino es Jesús nuestro Señor. Y eso debe resonar hoy. No es ni un gobierno el que nos manipula, no es Dios nuestro Señor, donde voluntariamente le decimos al Señor, tú eres mi Señor. ¿Qué pasaba en Pérgamo? En Pérgamo existían 4 dioses principales, Zeus, Dionisio, Ecleptio y Atenea. Cada uno de ellos, por ejemplo, Zeus, el padre de los dioses y de los hombres, él pedía que le llamaran padre, aunque no fuera de su misma secta o denominación o religión, pero él era el Dios de todos los hombres. Pero era una imagen. Había una estatua gigantesca en ese lugar. Así también Satanás está pidiendo la adoración, que todos le adoren. Recuerda que una de las cuestiones que le dijo Satanás a Jesús, si tú vienes y te postras y me adoras, todo esto te lo daré, los reinos del mundo. Él busca ser adorado como el Padre, como Zeus. Añora ser adorado como el Padre. ¿Qué podemos decir contra Dionisio? El dios de la fertilidad, el dios de la sexualidad y el dios del vino, que conjugado esas 2 cosas se daban las grandes orgías, el desenfreno sexual, el desenfreno de la locura de querer tener sexo y diversión. ¿Y no eso es lo que está pasando en el mundo en la actualidad? Donde el mundo se está llenando de ese Dios falso, aunque ya no se le conoce como Dionisio, pero sí se le conoce como un desenfreno sexual que se está
dando a toda la humanidad. ¿Y qué hablar sobre Ecleptio, el dios de la medicina? En donde ahí se colocaba un bastón y una serpiente alrededor de ella, que los médicos lo tienen como su bastón de insignia de que son médicos. Y se le adoraba, porque era el Dios, precisamente, que la medicina era la medicina que daba por medio de los dioses, especial para cada uno de las enfermedades. Y hoy en la actualidad, nadie puede salir hasta que el Dios de la medicina dé su remedio del COVID-19. Todos estamos encerrados, todos estamos cautivados, hasta que el Dios de la medicina y de la ciencia, bien dice la palabra de Dios en el libro de Daniel, la ciencia aumentará. La ciencia estará por encima de muchas otras lineamientos, incluso por encima del reino de Dios. Aunque la Biblia nos diga, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, pero ahora Ecleptio y su medicina te dice, por tu salud es bueno que no te reúnas. Por salud es bueno que ni siquiera cantes alabanzas a Dios. Por tu salud es bueno que no entones ni la nota do ni la nota fa. Porque si cantas en do y en fa, se echa más saliva y esparces más el virus. ¿Hasta dónde la locura de la ciencia nos quiere encerrar, nos quiere atosigar diciendo no adores a Dios, no exaltes a Dios? Está loca la humanidad. Estamos en un tiempo de Pérgamo, donde el trono de Satanás y donde mora Satanás se ha extendido por toda la humanidad. Bueno, bien, piénsalo desde este punto de vista. Y por último vamos a hablar sobre la otra diosa que vivía en Pérgamo, Atenea, que era una diosa guerrera, que según la mitología griega había nacido del mismo cerebro de Zeus, pero ya había crecido adulta y había crecido con armas de guerra. Había dado las armas, las estrategias, la guerra, las ciencias, la habilidad. Tremendo. Pareciera ser que el trono de Satanás y el reino de Satanás ya ha tomado mayor dominio en todo el mundo. Aparte del máximo pontífice que se daba precisamente ahí en Pérgamo, y que ese título fue trasladado al emperador romano como el emperador y como el sumo sacerdote, Pontifex Maximus, que ahora fue heredado ese nombre a el Papa de Roma. Tal vez no haya coincidencia, tal vez sí, tú lo vas a decidir. Lo cierto es que esto ha impregnado en toda la humanidad. ¿Qué hablar del trono de Dios? Acabamos de leer el libro de Ezequiel, donde nos forma y nos plantea más o menos el sentido particular. Todo en el Apocalipsis 4 nos da la semblanza de lo que hay en el trono de Dios. Hablamos del libro de Ezequiel, que nos habla del trono de Dios, cómo se le rinde culto al Dios eterno. Están entre los 4 ángeles, 4 querubines, que tienen alas, que tienen ojos, como dice Ezequiel. Ese trono en particular está establecido en los cielos. Vayamos a leer un poquito el libro de Apocalipsis capítulo 4, versículo 2, acerca del trono de Dios. Que Él es el único adorado, el único adorable, el único que se le debe exaltar y glorificar. Pero es tan impresionante la forma en la que la Biblia nos establece o nos dice cómo es el trono de Dios. Si lo vimos en Ezequiel, donde dice que hay fuego, hay cristal alrededor de los 4 ángeles superiores que tienen uno cara de águila, cara de buey, cara de hombre, cara de león alrededor. Uno tiene las 4 caras y el otro también tiene 4 y el otro tiene 4 y tienen alas y que se mueven y que hay ruedas alrededor y uno dice, ¿de cuál fumó este? Pero luego el libro de Daniel nos vuelve a mencionar cómo el poder de Dios, la majestuosidad del ángel que venía, brillaba y en fin, y todavía el libro de Isaías nos vuelve a decir cómo era el trono de Dios y los quiciales del templo se sonaban y uno que cantaban y los ángeles que estaban ahí tenían 6 alas, uno cubría su rostro, los querubines, ahí eran serafines.
Pero bueno, la cuestión es que hay mucho de qué decir. Vamos a Apocalipsis 4, versículo 2. Al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a la piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante al aspecto de la esmeralda. Ya no. Imagínate, en este caso, cómo lo tenía, ¿no? Y voy a leer el texto bíblico porque estaba yo leyendo solo el texto de la diapositiva. Pero sigamos leyendo el texto del Apocalipsis en el capítulo 4. Mira cómo dice, te voy a leer ya los versículos adelante. Apocalipsis 4:4. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos, truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal. Junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Y el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, alrededor por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Qué tremendo. No podemos a veces entender, ni llevar ni siquiera la imaginación cómo es el trono de Dios. El trono de los reyes de la tierra sí lo sabemos. Todo lo hemos visto en fotografías, que tienen tronos de oro, tienen otros pues tienen dibujados cosas así bien feas, ¿no? El trono del Papa de Roma ya se ha visto en fotografía. La silla presidencial de nuestro gobierno ya lo sabemos cómo es. La silla oval o el lugar oval allá en Washington ya sabemos cómo es. Hemos visto cómo Vladimir Putin se siente en su silla, sabemos cómo es. El de China, el de Japón, lo sabemos cómo es. Pero cuando vemos el trono de Dios, su majestuosidad, que está rodeado no de seres humanos, sino seres superiores en poder, en fuerza, en magnificencia, más allá de nuestro entendimiento, no podemos entender. Solamente debemos creer que Él es el único adorado, el único que debemos exaltarle y glorificarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. Ahora, quisiera llevarte a cómo los libros, tal vez libros apócrifos, nos hablan del trono de Dios, que más o menos es un parecido a lo que decía Isaías, lo que decía Jeremías, lo que decía Daniel, lo que decía Habacuc y los demás profetas, que tienen pizcas de cómo es la gloria de Dios. Te voy a llevar a leer una porción del libro del Apocalipsis de Abraham, que es un libro apócrifo. No, ese no lo vas a encontrar en la Biblia. Es un libro apócrifo, que según data del primer siglo a siglo II, un siglo antes de Cristo o tal vez un siglo después de Cristo. No se sabe quién lo escribió, pero lo han conservado. Y mira cómo dice, una porción aparte, porque de eso, del trono de Dios quiero hablar. En tanto que el fuego se elevó, borboritando en lo más alto, vi debajo de las llamas un trono de fuego y a seres de muchos ojos a su alrededor que entonaban un cántico. Bajo el trono vi 4 criaturas ígneas, o sea, de fuego, que cantaban. Su aspecto era el mismo. Cada una de ellas tenía 4 rostros. Tal era el aspecto de sus rostros: de león, de hombre, de toro y de águila. 4 cabezas y cada criatura con 6 alas. Un par le salía de sus hombros, un par de su costado, un par de su cintura, cubriendo de su rostro con las alas que salían de sus hombros. En tanto, con las alas de su cintura revestían sus piernas y extendían sus alas centrales, volando libremente.
cuando concluían el cántico, se miraban unos a otros y unos a otros se lanzaban miradas desafiantes. O sea, eventos que no nos habla Isaías, que no nos habla Ezequiel, que no nos habla Juan. Pero te quiero mirar cómo el libro de Isaías, capítulo 6, versículo 1, habla sobre el trono de Dios. Estamos hablando de algo fascinante. El trono de Dios, a diferencia del trono de los hombres, a diferencia del trono de Satanás, a diferencia del trono de la bestia, el que sí es digno de hablar es la magnificencia de Dios, su trono, al cual todos vamos a llegar un momento a adorar o a rendir cuentas, y de ahí ser lanzados al lago de fuego los malvados, o estar por la eternidad en el reino glorioso de nuestro Dios. Dice el versículo 1, Isaías 6, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas, es decir, su ropa, su ropaje, llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, o sea, por encima de su ropaje, habían serafines, seres ígneos, seres de fuego, como lo diría el libro de Apocalipsis de Abraham. Y cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Sus pies para Enoc eran sus piernas, sus partes íntimas, nobles. Isaías 6:3. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Fíjate cómo el libro de Isaías plantea el trono de Dios, la majestad de Dios. Ahora, quisiera ir a otro libro apócrifo, Enoc. Cómo el libro de Enoc menciona cómo es el trono de Dios. Menciona más o menos la situación que estaba alrededor. También este es un libro que no está incrustado en la Biblia, pero es del año 2 antes de Cristo. Muchos dicen que fue 2 antes de Cristo. No sabemos con certeza. Pero eso lo dicen los eruditos. Pero refleja el concepto y la idea que se tiene de Dios. Las visiones que alguien tal vez tuvo. Porque Dios da visiones, da revelaciones. Dice versículo, ese no 14, versículo 10 en adelante, porque lo tiene por capítulos y lo tiene también por versículos. Dice, entré por esas lenguas de fuego hasta que llegué a una casa grande construida con piedras de granizo, cuyos muros eran como planchas de piedra. Todas ellas eran de nieve, su suelo estaba hecho de nieve. Su techo era como relámpagos, truenos, y entre ellos querubines de fuego, y su cielo era de agua. Un fuego ardiente rodeaba todos sus muros, cercándolos por completo, y las puertas eran fuego ardiente. Entré en esa casa que era caliente como fuego y fría como nieve. No había en ella ninguno de los placeres de la vida. No había en ella, ¿qué? Ninguno de los placeres de la vida. Me consumió el miedo y el temblor se apoderó de mí. Tiritando y temblando caí sobre mi rostro y se me reveló una visión. Y aquí que vi una puerta que se abría delante de mí y otra casa que era más grande que la anterior, construida con lenguas de fuego. Todas ellas eran superiores a la otra en esplendor, gloria y majestad. Su piso era de fuego y su parte superior de truenos y relámpagos, su techo de fuego ardiente. Se me fue revelada y vi en ella un trono elevado cuyo aspecto era del cristal y cuyo contorno era como el sol brillante, y tuve visión de querubín. Por encima del trono, ríos de fuego ardiente. Y yo no resistí mirar hacia allá. La gran gloria tenía sede en el trono, y su vestido lucía más brillante que el sol y más blanco que cualquier nieve. Ningún ángel podía entrar y verle la cara debido a la magnífica gloria, y ningún ser de carne podía mirarlo. Tremendo. Como los libros apócrifos y la Biblia misma nos menciona de la manera que tal vez no podemos entender ni comprender del trono y la majestad de Dios. Hermano, tú un día vas a estar ante el trono de Dios y tú vas a tener tu propia experiencia. Tu propia experiencia.
No sé cómo haya sido tu experiencia, pero yo tuve una experiencia hace varios años. Yo diría que fue el día en que Dios me transformó totalmente. Hace varios años, estando en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, acababa yo de salir del gimnasio. Porque antes no era yo gordo, antes era casi un fisicoculturista. Yo era delgado, con bolitas aquí en mi... Estaba yo bien dado, diría por ahí. Y llevaba yo mi caja de cigarros, mi cigarro encendido. Cuando de repente, ahora sí vi una visión celestial. De repente estaba yo parado en un lugar oscuro, se me oscureció todo. Y de repente, delante de mí apareció un trono, así te puedo decir, un trono, un sillón blanco, pero blanco como que si fuera mármol, pero era blanco como la nieve, blanquísimo, pero lo miraba gigantesco, gigantesco. Y vi a uno sentado ahí. No te puedo describir el rostro, pero el que estaba sentado era blanco también, con vestiduras blancas, altísimo. Y yo me miraba chiquito y me miré sucio y me miré inmundo. Y cuando me vi inmundo, empecé a llorar. Empecé a llorar. Y cuando empecé a llorar, se me había terminado la visión. Y ya había caminado como 30 o 35 metros. ¿Cómo caminé esos 35 metros? No lo supe. Pero de que lo vi, que para mí fue real, fue real. Yo vi también el trono de Dios. Y lo vi así. Y lo vi así. Pero vi mi condición. Que mi condición no era la agradable delante de Dios. Cada uno de nosotros se va a presentar ante el trono de Dios. En el reino de Dios. ¿Y cuál será tu condición? Tú lo debes saber. Y lo vas a saber más cuando estés ante la presencia de Dios. Cuando venga a juzgar a los vivos y a los muertos, y entonces tú vas a ver tu verdadera condición ante los ojos de Dios. Pero pasemos a los otros tronos, porque la Biblia nos habla de otros tronos, cuando menos los 24 tronos, como dice Apocalipsis 4:4. Y alrededor del trono había 24 tronos y vi sentados en los tronos a los 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y en el capítulo 11, versículo 16 nos habla que los ancianos quitaron sus coronas y se lo postraron a los pies del trono blanco, del gran trono. Y en el Apocalipsis 20, versículo 4, después que haya pasado la tribulación y después que haya pasado el reinado de la bestia y después que haya venido Jesús a dar el juicio final y encerrar a Satanás, dice que entonces se vio tronos y se sentaron en ellos los que recibieron la facultad de juzgar. El apóstol Pablo dice, ¿no sabéis que vosotros han de juzgar a los ángeles? Que los mismos cristianos, los creyentes, se les ha dado una dignidad tan grande. Incluso el Señor Jesús, en una de las cartas que escribe a una de las iglesias, les habla diciendo, y el que venciere se sentará conmigo en el trono. Dios les dará el privilegio de sentarse en un trono. De hecho, también los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿y qué habrá para nosotros? ¿Qué habrá para nosotros? Y vosotros que me veis seguidos, también se sentarán en tronos para juzgar a las tribus de Israel. Y uno se atreve a preguntar, Señor, yo quiero que uno se sienta a mi derecha y uno a mi izquierda. Y el Señor le contesta, no me está permitido esto a mí darlo, sino a mi Padre que está en los cielos. Tremendas palabras de nuestro Dios. Lo cierto es que en el Apocalipsis nos habla de una verdadera esperanza. El trono de Dios está por encima de todos los tronos. El reino de Dios está por encima de todos los reinos de la tierra, por encima del reino de Satanás, por encima del reino de la bestia, por encima de todos ellos. Y el que cree en Jesús, el que cree en ese reino, tendrá vida, salvación asegurada hoy y por la eternidad. Esa es la gran esperanza. Y aunque en vida
podamos ser atribulados como lo fue Juan, pero sabemos que ahora sí el negocio final de todo esto es estar en el reino de Dios por toda la eternidad. Y como digo al final de este mensaje, aún en los tiempos más difíciles, aún en los tiempos más complicados, el reino de Dios está por encima de todo. Y el evangelio del reino de Dios se tiene que predicar más y más todavía. La Biblia no me habla en el libro de Daniel, en el capítulo 9, acerca de las 70 semanas de Daniel y la última semana de Daniel. Y la Biblia dice que se presentará ese rey inicuo y que habrá engaño y habrá maldad. Incluso las Escrituras nos dice que Dios le va a dar facultad de pelear contra los santos del Altísimo y vencerlos. ¿Sí? Sí, así lo dice la Biblia, así lo dicen las Escrituras. Pero el cristiano sabe que Dios tiene control de todo. Aún incluso de los reinos del hombre que le entregan su reino a Satanás. Incluso Dios tiene poder y autoridad. Apocalipsis 13, versículo 7 dice: se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿Quién? El reino del anticristo. Aunque somos parte del reino de Dios, aunque Israel sea parte del reino especial de Dios, pero en esa hora crucial se le va a dar fuerza y autoridad a la bestia para vencer a los santos. Se le dio poder y autoridad sobre toda tribu, lengua, pueblo y nación. Pero Dios tiene el control. Apocalipsis 17, 17. Quiero que vayas a este punto. Apocalipsis 17, 17. Porque Dios ha puesto en sus corazones ejecutar lo que Él quiso. Ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia. Hasta que se cumplan las palabras de Dios. Hasta que se cumplan las palabras de Dios. Mira, esto es importante, subraya, porque Dios ha puesto en sus corazones ejecutar lo que Él quiso, hasta que se cumplan las palabras de Dios. O sea, a Dios no le saca de control. Por cierto, vi una entrevista que le hicieron a una persona que un tal doctor en teología jesuita dijo que si Jesús viniera hoy y viera todo lo que está pasando en el mundo, diría que lo que hizo es un fracaso. Porque el mundo se ha corrompido, el mundo está mal, el mundo está lleno de locos y de locura. Pero déjame decirte que Jesús no ha perdido. Él es el vencedor y el victorioso. Porque aunque el mundo parezca una locura, Dios tiene todo bajo control. Así que no te angusties ni te afanes que si has perdido empleo, que tienes pobreza o que estás enfermo. No te preocupes, Dios tiene control sobre todas las cosas. De hecho, la Escritura dice, y no le dieron gracias ni le glorificaron a aquel que tiene poder sobre esas plagas. Dios tiene poder. Ejerce tu poder y la autoridad que Dios te ha dado en el nombre de Jesús, para que veas cómo Satanás cae del cielo a la tierra. Cuando vinieron los 70 diciendo, Señor, Señor, aún los demonios se nos sujetan a tu nombre. Y él decía, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Varón, levántate en el nombre de Jesús. Dios tiene control de todo. Dios tiene control de toda autoridad, poder, dominio, que se nombra en los cielos en el nombre de Jesús. Y es aplicable para hoy. Para hoy. No es una teoría de conspiración, es una realidad hoy. El nombre de Jesús es sobre todo nombre. Es la esperanza
del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario fue efectiva. Fue tan efectiva que, por más críticos que sean los tiempos, el Evangelio del Reino de Dios se tiene que hablar. Y vi volar en medio del cielo otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, toda tribu, lengua y nación. Y aunque el adversario tenga autoridad sobre toda tribu, lengua, pueblo y nación, el Evangelio eterno tiene que ir a todo pueblo, tribu y nación, gobierne quien gobierne, reine quien reine. Este es el Evangelio eterno de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Te invito a que tomes seguridad en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Nos ponemos de pie, terminamos con oración. Padre, en el nombre precioso de Jesús, nos acercamos a tu presencia, a tu poder. Tu palabra dice que busquemos primeramente el reino de Dios y tu justicia, tu reino y tu justicia. Padre, sea tu hecha tu voluntad en el cielo como en la tierra. Señor, aquí estamos, tus hijos que te adoramos, tus hijos que te exaltamos. Padre, en el nombre precioso de Jesús, gracias por este tiempo que nos das para reflexionar sobre tu reino, tu trono, Señor. Este tiempo que ha venido y que va a venir todavía. Danos fortaleza, Señor, para permanecer fieles a tu palabra, fieles a tu reino, fieles a tu gloria, fieles a ti, oh Jesús. Un día estaremos allá adorándote, al lado de esos ángeles, al lado, Señor, de esas multitudes cantando, exaltándote y glorificar, Señor. Estaremos ahí, Señor, exaltándote, glorificándote a ti, Señor. Veremos, Señor, a esos 24 ancianos dándote gloria, honra y alabanza. Veremos, Señor, a esos seres poderosos rindiéndote alabanza. La multitud, Señor, de ángeles y tú, Señor, en el trono y al Cordero adorando. Gracias, Jesús, por permitirnos vislumbrar brevemente por medio de tu palabra lo que hay en el cielo. Ahora enséñanos, mi Dios, a ser obedientes aquí en la tierra como se te es obediente, Señor, los que están en los cielos. A ti te damos gloria, honra y adoración y llénanos de tu preciosa paz, Padre. En el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Amén. Da un fuerte aplauso, Señor.